Hola, muy buenos días a todos, a todas. Mi nombre es Víctor Javier y estamos aquí en Foro de Libre Expresión, Palabra en Acción, con el tema Un Dios como tú lo concibes y como base de la discusión, el libro Llegamos a creer de Alcohólicos Anónimos. Pues bien, para esto tenemos a Marla, que va a estar coordinando los tiempos. Así que bienvenida, Marla. Muchas gracias, Víctor. Muy buenos días, compañeritas. Y bueno, vamos a iniciar con la reflexión de Foro de Libre Expresión, Palabra en Acción y de que dice así, la del 24 de agosto. ¿Para qué creó Dios a la humanidad? Voz de alboroto de la ciudad, voz del templo, voz de Jehová que da el pago a sus enemigos. Antes que estuvieses de parto, dio a luz. Antes que le viniesen dolores, dio a luz hijo. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz sus hijos. Yo que hago dar a luz, no haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento, dice tu Dios. Isaías 66, 6 al 9. El profeta Isaías no hablaba de los últimos tiempos, cuando ha de venir el Señor Jesucristo, y a su voz nacerá todo un pueblo. Los hijos de Dios serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. La perfección y la eternidad habrá llegado a sus vidas. Amén. Ahí termina nuestra reflexión del día de hoy. Pues bien, se nos dice que un pueblo, una nación, nacerá en un día. Nos habla acerca de la venida de Jesucristo, pero nos habla del tiempo del fin, del juicio final, donde la muerte es destruida y el falso profeta, como todo el sistema político de este mundo, es destruido. Y comienza una nueva manera de vivir, donde todos son seres eternos transformados espiritualmente. Esto nos indica que el proyecto de Dios, que Él tiene, y que Él dice, y que Él propone, y que dice que lo va a hacer, va a suceder. Tal como Él lo dice, tal como Él lo está proponiendo, será. Comienza diciendo Isaías que Él hizo nacer a uno, a una persona, y luego de esa persona fluyó una nación. Y de esa nación fue transformada en un solo pueblo, como un solo hombre. Y esa nación es la nación llamada cristiana, pero que no es aquellos que levantan la mano y dicen soy cristiano, no, es aquellos que están comprometidos con la fe de Cristo, con su enseñanza, con su doctrina y que han hecho un pacto con Dios. Pues muchas personas creen estar en Cristo, pero sus vidas no lo demuestran. Su fe sigue siendo dependiente de las cosas, de las personas y no de Dios. Y podemos escuchar cómo las personas se sienten que aman,
a Dios, pero cuando empezamos a ver sus vidas, nos damos cuenta que tienen más dependencias de una congregación, de las personas y no de Dios. Cuando estas cosas no están en sus vidas se sienten vacías y desorientadas. ¿Por qué? Porque su corazón, su pensamiento, su espíritu no están en Dios. No son dependientes de Dios, son dependientes de sus propios deseos, de su propia humanidad. Para poder llegar a donde Dios quiere que estemos, necesitamos aprender a depender sanamente de Dios, pero ser realistas, porque cuando se nos quita el tapete que nos sostiene, entonces nos quebramos. ¿Y dónde está Dios en nuestras vidas? ¿Dónde está mi fe y mi práctica y mi amor hacia su enseñanza y mi seguridad a su enseñanza? Nuestro corazón es probado. Y en ese momento, aunque pueda haber un momento de disturbio, si no nos sobreponemos la dependencia emocional que tenemos de las cosas, las personas, etcétera, destruirá nuestra vida espiritual. Por eso abramos los ojos. Si queremos llegar a la meta, abramos los oídos. Si queremos llegar a la meta y ser verdaderos dependientes de Dios y no de una forma o un formato religioso. Bueno, pues gracias. Muchas gracias, Víctor. Ahora sí, vamos a pasar a la lectura del día de hoy con el tema Llegamos a creer y el subtítulo que dice así: cuán afortunados somos. A Quinlochar lo llamo mi hogar espiritual. Es una pequeña aldea que se anida en un valle entre las montañas, en la ribera del lago Ar. Nunca me canso de observar el bosque en la ribera opuesta, con sus cientos de diferentes tonos de verde, reflejándose en la superficie del lago. Halcones migratorios anidan en los riscos más altos y las garzas mueven lentamente sus alas para subir desde el lago a sus nidos en los inmensos árboles de una pequeña isla. Los cisnes, ánades silvestres y patos de lomo pardo compartiendo los bancos de arena junto con los ánades y aves sacudas, y unos pocos pescadores tirándole sus anzuelos a las truchas. Algunas veces puedo ver muy arriba de las montañas un ciervo y su hembra cruzando un claro del bosque, y si tengo suerte, una pareja de nutrias entre las rocas de la orilla del lago. La paz prevalece. Cuando en un principio descubrí Kinlochar, estaba en una de mis prolongadas borracheras. Aún entonces, su belleza y tranquilidad penetraron a través de mi nube alcohólica. Ahora que tengo sobriedad, trato de visitar este lugar de descanso 2 veces al año y maravillarme de la majestad de nuestro Creador. Yo no encuentro ninguna belleza en el arte. La escultura y la arquitectura son obras del hombre y no pueden rivalizar con el trabajo del Creador. ¿Cómo podemos esperar mejorar lo que el Maestro nos enseñó? Cuán afortunados somos los alcohólicos que tenemos una enfermedad que nos obliga a buscar la recuperación por medio de la espiritualidad. Ahí termina ese subtítulo de cuán afortunados somos, Víctor. Apreciar la naturaleza, que nos habla de la inteligencia
del poder, del amor de Dios. Es para nosotros fundamental, porque es la naturaleza la que nos habla de Dios, las montañas, los cielos, el mar, todas las especies, nuestro propio cuerpo, habla del amor que Dios tiene por nosotros. Cuando lo vemos de esta manera, y no solamente como la admiración y el contraste entre el arte humano y el arte de Dios, es decir, aunque la naturaleza sea originaria de la mente de Dios, resulta que tanto la arquitectura como la pintura, la música, es también un arte que proviene de Dios, ya que el ser humano ha sido creado a imagen y semejanza del Creador. Eso significa que el ser humano tiene cualidades de Dios. Es un Dios a pequeña escala. ¿Por qué? Porque Él hace leyes, formula leyes, son jueces, hacen justicia, mal o bien, pero la hacen. Y de esta forma, pues, son imitadores de Dios sin darse cuenta, porque Dios es el supremo juez. La escritura nos dice con toda claridad, ¿acaso no son ustedes como dioses? Cuando acusaron a Cristo acerca de hacerse igual a Dios, Él les dijo, ¿nunca han leído la escritura? Que Dios ha dicho que ustedes son como dioses, como dioses, parecidos a Dios. Porque decían ellos, por buena obra no te apedreamos, sino te vamos a apedrear porque te haces igual a Dios. Y Él les dijo, o qué les quiso decir el Señor Jesús, les dijo que ellos llevaban la imagen del Dios invisible y que también llevaban el espíritu del Dios invisible en el sentido de las facultades mentales que poseemos, creativas, en ese sentido del orden. Por eso encontrar a Dios en la naturaleza y nosotros somos un reflejo de Dios, aunque no nos agrade, aunque seamos ateos o agnósticos, las personas no pueden evitar ser parecidas a Dios, aunque no lo reconozcan en su vida. Por eso es maravilloso el hecho de entender que tenemos un potencial más allá de la propia naturaleza, que aún toda la naturaleza y el universo está esperando la redención de todos los elegidos de Dios. ¿Por qué? Porque es la esperanza suprema, la liberación de todas las cosas. Y para esto, pues tenemos que vivir un proceso. Gracias a Dios que hoy estamos comprendiendo que la transformación de nuestra personalidad no es solamente para sentirnos bien y para ser felices y para tener paz, sino para llegar a ser verdaderos hijos e hijas de un Dios amoroso. Gracias. Gracias, Víctor. Ay, no me... Ahí está. Dice así, doble A es una filosofía. Una religión propiamente es de origen divino. Gobierna a la persona en sus relaciones amistosas con el poder superior y promete sus recompensas y castigos después de la muerte. Una filosofía es de origen humano. Gobierna a las personas en su relación con los semejantes y promete sus recompensas y castigos durante la vida. Alcohólicos Anónimos se me ofreció como una filosofía.
Si nosotros los alcohólicos seguimos la filosofía de AA, podemos recobrar la comprensión de nuestras diversas religiones. Ahí termina ese título. AA es una filosofía. Bien, AA es una filosofía. ¿Por qué es filosofía? Filosofía, filos es palabra, sofía es tratado, el tratado de la palabra. Esto significa que si AA es una filosofía, es un compuesto de palabras. El, el, el grupo de Alcohólicos Anónimos está creado de acuerdo a un sincretismo. Un sincretismo es una mezcla de filosofías. Por ejemplo, está el pensamiento de la ciencia, el pensamiento de la medicina y el pensamiento, o dicho de otra manera, la ley de Dios. Y la ley de Dios es la base. Las demás cosas solamente nos hacen reconocer la base suprema, a un Dios amoroso. No es una simple filosofía inspirada por el propio ser humano. Antes de Bill W., nadie había tenido esta idea. Por lo tanto, aquí hay una inspiración directa, una capacidad adquirida de investigación, de desarrollo, de, de buscar una respuesta a un problema social. El Bill W. encontró parte de esa respuesta en los grupos religiosos Oxford. De ahí que partían 6 conceptos básicos que él convirtió posteriormente en 5 conceptos básicos y volvió popular aquellas cosas que no estaban armadas. Es como encontrar una caja para armar un avión, una cajita para armar un avión. Todo está ahí, pero hay que colocar las piezas en su sitio para que el avión pueda quedar perfectamente terminado. Y aquí, quien se encontró las piezas en los grupos Oxford fue Bill W., que realmente es el fundador de Alcohólicos Anónimos. Posteriormente llegó el Dr. Bott, que fue el cofundador. Pero quien hace los fundamentos es Bill W., porque él es quien investiga. Con la ayuda de otros, él va apoyándose en el razonamiento, en el pensamiento y en las determinaciones de otras personas. Esto significaba, naturalmente, que había una inspiración, de alguna manera, una inspiración para salir adelante con un problema básico, el alcoholismo. Ese era el pensamiento de Bill W., pero no la intención secundaria de un Dios amoroso. Porque aunque Bill W. planeó las 12 tradiciones como, como resultado de la práctica de los 12 pasos, y planeó las 12 tradiciones para que el grupo permaneciera. Pero lo que él no tuvo visión es sobre el cambio de los tiempos y la deformación de los grupos. Ahí no tuvo visión. El grupo necesita una verdadera dirección. ¿Por qué? Porque dentro de las confusiones de todas las religiones y de todas las filosofías, se pierde. Se pierde la esencia.
Se pierde la realidad histórica si no sabemos reconstruir esa realidad histórica. ¿Por qué reconstruir? Es renovar. ¿Cómo comenzó Big W? ¿Dónde comenzó? ¿Cuál fue su base principal para que él pudiera desarrollar un trabajo grupal y pudiera pensar en la permanencia de esos grupos de acuerdo a su capacidad humana? Él desarrolló una democracia, una forma democrática de actuar, teniendo su fe puesta en que Dios, de alguna forma, iba a soportar estos grupos. Pero lo mismo que sucedió en las naciones sucede en el grupo. Se desvían de principios espirituales y se convierten en lugares que en vez de dar salud, dan enfermedad, por lo menos en su mayoría. Solo una pequeña minoría se puede decir que verdaderamente están sujetas a principios espirituales y logran la recuperación. Por eso la intención no es estar orgullosos del tiempo que tiene esta institución, que es espiritual y moral, porque así la señaló Bill W, no dijo filosófica, dijo que es espiritual y moral, pero que posee filosofía. Y si él dijo que es espiritual y moral, si valoramos las cosas desde las palabras del fundador del W, llevamos la espiritualidad, vemos al grupo, cómo se mueve, cómo piensan, cómo razonan, cómo hacen, cómo viven, y nos damos cuenta que la espiritualidad que se tiene ahí no es la de un Dios amoroso, pues cada quien está tratando de sacar provecho y están en competencias y tienen un espíritu de revancha, un espíritu de aborrecimiento, de odio, y hay disensiones dentro de ellos mismos que no son la fraternidad que pretendió hacer Bill W. ni tampoco Robert Grover con los neuróticos anónimos. Vemos grandes confusiones, porque si verdaderamente estuviera recuperación ahí, las personas no se hubieran suicidado, las que llegaron ahí con la idea del suicidio. De veras yo me quedo impactado porque cuando llego al grupo de neuróticos anónimos y estoy en una mesa de servidores y me dan una revista y abro la revista y dice, mira, lee ese artículo que escribió un compañero para que tú también escribas, ¿ok? Y estuve leyendo el artículo, y cuando terminé de leerlo, le dije, ¿dónde está este hombre? Porque este hombre se va a suicidar. ¿Cómo? Sí, me dijeron, es que ese hombre se suicidó. ¿No sabías tú eso? No, te lo estoy diciendo por lo que acabo de leer aquí. Detrás de ese artículo que parecía muy bonito y bien armado y todo eso, estaba el espíritu de quitarse la vida, ese hombre. Qué ciego estamos, ¿verdad? Ante la realidad de la verdadera espiritualidad, donde los grupos se pelean por los dineros, se pelean por el prestigio, el poder, el servicio, donde quieren seguir a pies juntillas las cosas escritas por un hombre en el sentido del servicio y le dan más importancia y más valor a una estructura incipiente que al ser humano. Realmente el ser humano tiene poca importancia en los grupos. Usted es el más importante. Me recuerda
a la canción de Palito Ortega, palabras, 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 tan solo palabras. Así es, eso, ¿no? Se cae en ese vacío, se cae en una forma de atraer a la gente para después dejarla sola y no darle seguimiento. Y, no, y dice, ¿y quién me puede ayudar en el apadrinamiento aquí con esto? No, pues nadie. ¿Cómo? Y otros padrinos o madrinas malintencionadas lo que hacen es echar a perder. Y estoy hablando de la parte fea, que no les gusta que hable. Hay otra parte más bonita, pero que es mínima. Del, de 10 personas, si acaso 2 personas están tratando de apegarse a principios espirituales dentro de los grupos. Los demás siguen enamorados de la estructura del servicio, pero Dios no camina con ellos. Es triste reconocer cómo se ha venido deformando desde el inicio hasta este punto. Es triste, de veras muy triste eso. Pero hoy en día existe otro riesgo y otro peligro. Las teorías psiquiátricas, clínicas, psicología clínica, psicología psiquiátrica, teorías que se dan dentro del ámbito de los anónimos, usando los pasos de recuperación y la popularidad de Alcohólicos Anónimos y de otros grupos anónimos como Neuróticos Anónimos para comprobar su teoría clínica, haciendo a un lado realmente lo que la escritura habla, es decir, lo que el escrito, los 12 pasos de recuperación, realmente están diciendo. Y hay personas que se aferran tanto ahora no al programa de recuperación original, sino se apegan más a teorías clínicas que no dan resultados. Por lo menos no los que fueron inspirados en la Santa Escritura para reavivar el espíritu humano. Un Dios como tú lo concibes no significa que es un Dios como tú quieras crear, tú lo quieras hacer. No. Un Dios como tú lo concibes es como Él es. Si tenemos un Dios todopoderoso y amoroso, es Él como Él es, no es como yo me imagino que es, o considero o creo que es. El paso no me permite eso. ¿Por qué? Porque mire claramente el encabezado del 11º paso. El 11º paso dice que buscamos a través de la meditación y ahí hay confusión. Ay, ¿qué es meditar? ¿Mm? Tan sencillo que es, pero no lo entienden. A través de la meditación y la oración. Ay, ¿cómo se ora? Tan fácil que es hablar y no sabes hablar. No sabes comunicarte. Y luego sigue diciendo el paso. Mejorar nuestro estado consciente con Dios, tal como cada quien está desarrollando su comprensión. Luego sigue diciendo, buscando que nos permita conocer que su voluntad, no mi voluntad, no mi deseo, no a mi manera, no como a mí me da la gana, no, la voluntad de ese Dios amoroso, ¿cuál es? Y que nos dé el poder para practicar esa voluntad. Se dan cuenta que es diferente. Que es diferente, que no es un concepto que yo creo, que yo pienso o yo supongo,
que Dios no es solamente una idea, sino que es un ser completo. Hablamos de la naturaleza y la naturaleza para nosotros es perfecta. Nosotros desarrollamos muchos envases que contaminan la tierra, pero las plantas tienen envases de los frutos que no contaminan la tierra, sino que le dan fuerza, fortaleza a la tierra. Sed imitadores de Dios o ser imitadores de Dios. Naturalmente que el hombre no puede lograr lo que Dios logra, porque hay cosas que no se le van a permitir al hombre. Aunque llegue a un punto, hay cosas que no se le van a permitir al hombre. Aunque la ciencia eh, ahonde, no se le van a permitir al hombre. Al hombre no se le ha permitido hacer la vida a su manera. Ha creado clones, como la primera oveja, Dolly. ¿Y qué pasó con esa ovejita? Que fue la primera in vitro. Se enfermó rápidamente y envejeció rápidamente y murió. La, la biogénesis ha tenido un gran crecimiento y hoy hasta bancos de órganos, bancos de espermas y de óvulos hay en nuestro mundo, donde como si fuese un mercado vas a ir a escoger a tu hijo perfecto. Nada más fuera de la realidad, porque podrá haber cambios físicos, pero los cambios del espíritu siguen siendo los mismos. El ser humano sigue siendo un trauma para su propia vida, sigue enredado con su propia existencia, con los mecanismos de la sociedad, los pensamientos filosóficos y acciones de esta sociedad. Así que, aunque han creado una forma de divulgar la vida, por así decirlo, no han creado la vida, ni son creadores de la vida, pues necesitan la semilla del esperma y del óvulo para dar vida. La primera ley de la biogénesis nos dice que la vida solo proviene de la vida. La vida no proviene de la muerte. La vida solo proviene de la vida. Es por ello, pues, que aunque el hombre juegue a ser Dios con sus hermosos laboratorios, no son Dios. Ellos mismos son falibles. Y aunque la ciencia ha avanzado en muchos aspectos, ha desarrollado más enfermedades, que ha conservado la vida. La naturaleza sigue su curso y la naturaleza tiene su forma de dar una respuesta al hombre, su forma de responderle al hombre ante la agresividad que le ha hecho a la naturaleza. Y aunque algunos geólogos y algunas personas de reconocido renombre científico digan que esto ya sucedía antes, que las cosas son recíclicas, muchas de ellas no son recíclicas, son provocadas por el hombre, rompiendo el ciclo de la vida, el ciclo del agua, por ejemplo, contaminando los mares y los cielos, deshaciendo y rompiendo la casa donde vivimos. Con todo esto, podemos entender que la inspiración divina no es inspiración humana, no es la inspiración del hombre. El hombre no es capaz de pensar de lo que Dios ha pensado.
Ahora que reflexionábamos acerca de Isaías, acerca del nacimiento de un pueblo transformado en seres espirituales en un momento, en un instante, ¿quién dijo eso antes? Los egipcios creían en la eternidad y tenían el libro de los muertos, uno de los libros más antiguos que la propia Biblia, el libro de los muertos. Y ellos pagaban mucho dinero para que transcribieran el libro de los muertos y poder ellos tener el libro de los muertos para ser guiados hacia la vida eterna, decían los egipcios. Ellos creían en la inmortalidad del alma, por eso enterraban a él y las personas y a los animales que las personas amaban, los enterraban, morían con la persona. Así que tenían que cuidar a su amo para que no se muriera, porque el día que se muriera su amo, ellos también iban a morir. El pensamiento egipcio acerca de la eternidad y la creación de grandes pirámides como tumbas son parte de una ignorancia de Dios, teniendo un Dios que no les daba condiciones adecuadas para la propia existencia, pero que ellos creyeron en ese Dios que les aconsejó que eran inmortales, siendo simple mortales. El Dios que conocemos nosotros no es así. Es un Dios que dice claramente, ustedes son mortales, porque los amo. Yo quiero regalarles la vida eterna porque yo los amo. Yo los amo a ustedes. Pero los he hecho mortales, ¿por qué? Porque algunos de ustedes van a continuar siendo perversos hasta el final. Y esos perversos serán destruidos para siempre. Yo no quiero que la humanidad viva sufriendo en la inmortalidad. ¿Dios da castigo o disciplina? Dios disciplina a su pueblo. Y la ira de Dios está contra aquellos que hacen el mal. Es decir, cuando habla de la ira de Dios, está hablando del juicio de Dios. Pero es tan grande en misericordia que aún con todo el juicio que Él haga, donde serán destruidos muchos seres humanos han sido destruidos, Él es la vida. Y Él va a resucitar a esas personas, cumpliendo lo dicho. La paga del pecado es muerte. Los que mueren y son resucitados habrán pagado sus pecados con la muerte. Y Él recogerá su espíritu y les dará vida y la oportunidad de conocerlo cara a cara. Si eso no es misericordia, entonces, ¿qué es? Dios no dice que nos va a dejar en el infierno, es decir, en la tumba, en el Seol. Nunca dice eso. Nunca dice que es un lugar donde están torturando a la gente. Tampoco dice eso. Aprender a conocer el lenguaje de Dios y entenderlo conscientemente en sus proyectos, en sus planes, nos hace amar la vida, nos hace tener un objetivo claro de nuestra existencia que no va a ser la muerte, sino la vida. Esto naturalmente que va más allá de la mente humana.
La mente humana tiene un límite para creer. Por eso necesitamos conocer su voluntad, como dice el 11º paso, y necesitamos el poder de su espíritu para poder vencer el mal en nuestras vidas, para poder corregir nuestras propias ideas, nuestras propias mentes, nuestras propias acciones. El ser humano se limita a sí mismo. Tiene una clásica palabra: no puedo. Ay, es que es muy dificilísimo. Como decía en aquella película de Pedro Infante, El Inocente, ¿verdad? Decía esta mujer, Silvia Pinal, que representaba a la muchacha, ¿verdad? Millonaria, que no sabía hacer nada. Y es que es muy dificilísimo. Y siempre tenía esa palabra en su boca. Todo era dificilísimo. El hombre y la mujer es un obstáculo para sí mismo. No cree, habla, fíjese usted la incongruencia. Habla de que la mentalidad del hombre es supremamente grandiosa y poderosa, pero no considera, no cree que es capaz de vivir bien. ¿Cómo? Me dices que tienes un arma que es muy poderosa y resulta que te dejas vencer por el desánimo, te dejas vencer y no luchas por cambiar, por ser diferente. No, no luchas. Hace, antes de llegar acá, estaba conversando y estaba recordando. Cuando tuve que enfrentarme a la tecnología, simplemente opté por entrar a una biblioteca donde ofrecían 2 horas gratis con la computadora. No, no tuve una asesoría. Fui siguiendo las instrucciones de la computadora para empezar a manejarla. Traté de ver un curso, pero se me hacía muy complejo. Poco tiempo después decidí conseguir una computadora. ¿Cómo lo iba a hacer? Yo no sé, yo no tenía dinero, pero decidí hacerlo. Y empecé a pregonar mi deseo. Y una persona me dijo: oye, Víctor, yo tengo un hijo que tiene un problema. Él, aunque es muy inteligente, pues, pero tiene un problema. Entonces, eh, yo le acabo de comprar una computadora y ahí está la otra. Está en buenas condiciones. Primero me habló que el monitor y después que habló con su esposa. Cuando iba a ir por el monitor, me obsequiaron la computadora completa. Y aunque era viejita, pero a mí sí me servía. Y empecé a trabajar en ella. 8 horas diarias como un trabajo, empecé a trabajar en la computadora. Y empecé a aprender a desarrollar diseños y hasta folletos, libros, yo solo, con la ayuda de Dios. Si yo me quedara en la mediocridad, diciendo: no, pues es que yo no puedo, tengo que comprar un curso de computación porque eso está muy difícil, yo nunca he agarrado esas cosas y no, no funcionaría, no estaría aquí con usted. Cuando en una ocasión llega mi hermano y me dice: oye, Víctor, yo quiero llevar a la imprenta,
quiero hacer unos menús, quiero hacer esto para la pizzería que yo quisiera tener, etcétera. Quiero hacer una propaganda así. Bueno, ok, yo te ayudo. Tú, ¿y sabes hacerlo? Sí, mira, te voy a crear un logo. Y le hice un logo que hasta la fecha lo tiene ahí en su voz, ¿verdad? Y le hice también documentos, papeles, todo lo que él me pidió, se lo hice. Y ya se le dio en un disco, le di todas las cosas. Y él se quedó asombrado. Me dijo, ¿pero dónde aprendiste? Aquí, trabajando con la computadora. ¿A poco sí? ¿Quién me iba a enseñar? Solamente Dios que me ha creado y que me va diciendo, ahí la computadora misma lleva instrucciones que tengo que seguir. Bueno, poco a poco, y uno se vuelve con el tiempo hábil. Eso me dio para comer durante un tiempo porque empecé a hacer tarjetas y otras cosas. Y, en fin, uno le busca, ¿verdad? Pero si nosotros nos negamos a que yo no puedo hacerlo, ay, es que es tan difícil, ¿cuánto me está costando? Pero ¿cuánto vas a ganar? No piensas en lo que vas a ganar, piensas en tu dolor hoy y eso te obstruye para crecer espiritualmente. No piensas en lo que vas a ganar, en la paz que vas a tener, en la serenidad que vas a tener, en que tu mente ya no va a tener un caos, un desorden. No piensas en la recuperación, piensas nomás en el dolor de hoy para ser diferente. ¿Por qué te concentras en eso? ¿Por qué no te concentras en la esperanza de lo que quieres lograr, lo que quieres hacer? Si Tomás Alva Edison se hubiera rendido, nunca hubiera hecho ese bombillo. Nunca lo hubiera hecho, porque tuvo que equivocarse más de 800 veces. ¿Equivocarse? Le preguntó el periodista, le dijo, señor, usted se equivocó más de 80 veces para hacer un bombillo, ¿verdad? Y él dijo, no, aprendí más de 800 veces a cómo no se hace un bombillo. Aprendí, dijo. No dice que fueron errores, dijo, aprendí. Porque de los errores se aprende. Él fue modificando, en cada intento fue modificando su invento hasta que lo logró. Los hermanos Wright también lo hicieron, a pesar de que, que la gente decía, hey, ¿cómo que van a volar? Si Dios quisiera que nosotros voláramos, pues nos hubiera puesto alas, pero los hermanos Wright no pensaban así. Ellos pensaban que sí se podía volar. Y cuando aquella máquina pudo volar 14 metros, dijeron, es un éxito. 14 metros, ¿qué son 14 metros de vuelo para hoy en día? Es nada. Es la pista donde sale el avión. Y no son 14 metros, son más metros. Pero ese primer salto fue el impulso que llevó a la mente humana a la luna, que llevó a la mente humana a crear satélites, que llevó a la mente humana a, a que hoy tenga esos aviones que en una hora te ponen en otro punto del mundo. Pero ¿qué si ellos se hubieran rendido? ¿Y qué si ellos hubieran oído las críticas de las demás personas? No hubieran avanzado. Si nosotros no tenemos un espíritu de transformación y dejamos a un lado
nuestros complejos de inferioridad. Yo no puedo. Claro que puedes. Porque si otro humano pudo, tú puedes. Piensa en eso. Si otro humano, igual a mí, con mis defectos, con mis virtudes, con todo lo humano como soy, he podido lograr algunas cosas que otros no han logrado, ¿por qué no tú? Si un humano logró tener una relación personal con un Dios amoroso y más allá de un despertar espiritual, tuvo una relación personal que hoy camina y está con Dios, ¿por qué no tú? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que tu mente te obstaculiza para creer que puedes ser diferente, para creer que puedes avanzar en la recuperación, pero también el mundo donde tú vives. Aprendes a estar en un confort de alivio y no de recuperación, atacando siempre al síntoma, pero no a la causa, y siguiendo, creyendo estar en un lugar donde te estás recuperando en apariencia, resulta que te estás recuperando por parte y por parte te estás enfermando más. Y al desconocer tu propio potencial, te autodestruyes, te autodevaloras y al final muchos abandonan el programa creyendo que lo han intentado, pero que no funcionó. Y la verdad es que no lo intentaron. Siguieron pensando con sus antiguas ideas a su manera y no lo lograron, porque había que dejar esas viejas ideas por las nuevas ideas que el programa estaba presentando, y eso no hicieron. Así que buscaron caminos más fáciles, más cómodos, más largos, más dolorosos, que un camino sencillo de recuperación. Un Dios como tú lo concibes, un Dios como tú aprendes a comprenderlo, aprendes a desarrollar su realidad en tu propia vida. Un Dios amoroso, un Dios omnipotente, un Dios omnipresente, un Dios omnisciente. No lo puedo crear yo, porque el ser humano solamente ha creado cosas imperfectas, imperfectas. Lo más perfecto en la tecnología, pudiéramos decir, era el transbordador Columbia. Y en un instante el orgullo del país fue destruido. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, ya no existía el transbordador Columbia. Y ya no se tenían los recursos para hacer otro transbordador. ¿Te das cuenta que el ser humano no ha hecho nada perfecto? ¿De dónde piensa el ser humano que un ser humano ha creado la escritura? Con tantas coincidencias a través del tiempo, 40 seres inspirados en la escritura que predicaron en diversos tiempos una misma cosa, que no se conocieron entre sí, que no se entrelazaron entre sí, pero que al final un mismo Dios, un mismo ser pensante, un mismo ser inteligente, fue dando un mapa del futuro de la humanidad. Y se ha cumplido su palabra, su profecía, y se seguirá cumpliendo hasta el fin de los tiempos. La fe es confianza, esperanza, aprendizaje, valor para cambiar, para ser diferente. Y el primer obstáculo que encontramos para realizar la recuperación en nosotros somos nosotros mismos. No es el vecino, no es la vecina, no es el esposo, la esposa o los hijos o las hijas. No, es tu mentalidad mediocre. Tu mentalidad que no cree en el potencial que Dios ha puesto en tu propia mente, que te derrotas fácilmente ante la vida.
y quieres regresarte otra vez al mismo sitio de oscuridad donde estabas, porque eres cobarde o porque no te han enseñado a luchar por tu vida. Corre por tu vida, lucha por tu vida, aprende por tu vida, desarrolla la espiritualidad por tu vida, acércate a Dios para que Él se acerque a ti por tu propia vida. Los valores que Dios nos da son inigualables. Las personas pueden juzgarnos de afuera como quieran, como lo desean, pero yo no soy lo que ellos creen. Porque antes de que nazca la mariposa, está dentro de un capullo feo, que parece inservible. Parece que esa cosa es una cosa dura y es feo. No es bonito el capullo. Cuando subíamos a los árboles y veíamos esos capullos, al principio pensábamos, ¿qué era eso? Y los abríamos y estaba un gusanito ahí. No sabíamos que estábamos matando a una mariposa hasta que aprendimos porque alguien nos dijo, no le hagan daño a esos capullos, porque de ahí fluyen las mariposas. Y el capullo puede ser muy feo para el mundo, el capullo que nos rodea, pero esto no significa que nosotros no tengamos un potencial mayor de lo que están viendo esas personas. Nuestro potencial es mucho mayor y mucho mayor que el de los ángeles. Lo explica la Santa Escritura. Seremos mayor que los ángeles. Los ángeles van a ser nuestros sirvientes y son hoy nuestra albacea. Ellos cuidan de los hijos de Dios. Son ministradores de los hijos de Dios. Así que tenemos que comprender, tener fe y confianza en lo que ese Dios amoroso, invisible y todopoderoso nos habla y nos dice, pues ha dejado un libro de instrucciones para que usted y yo seamos verdaderamente libres y Él nos dé la perfección a su tiempo. Si eso no es maravilloso, entonces dime, ¿qué es la maravilla? Seguir teniendo fe, creyendo que tienes fe y no tienes, es como el hombre que ganó dinero hace una semana y que a través del tiempo ha ido gastando ese dinero. Pero él considera que sigue teniendo ese dinero. Y de pronto, cuando va a comprar, se da cuenta que su cartera está vacía. Lo mismo aquel que no cultiva la fe, que no cultiva el espíritu, no cultiva la fortaleza ni la paciencia, ni la sabiduría de Dios, se vence fácilmente y se queda en el confort, en la comodidad, y cuando llega la necesidad de tener la fe suficiente, no la tiene para tener una solución a su problema, porque solamente creyó que tenía, porque un día fue así y creyó que tenía y ya no siguió trabajando. Pensó que eso iba a ser para siempre, pero cuando llegó la realidad,
le enseñó que no tenía, que estaba fuera y no estaba dentro. Así que cuando uno quiere comprar tortillas, hace cola en la tortillería. Entonces, si yo quiero comprar tortillas y me pongo a una cola donde dice farmacia, compraré tortillas, estoy perdiendo mi tiempo. Hay gente que está ahorita sentado confiando en que son hijos de Dios, pero todavía no lo corroboran. Si están en el sillón adecuado o están en un sillón equivocado. Pero todavía estamos a tiempo de corregir para comprender el camino de la moral y la espiritualidad como Bill W. lo escribió. Si en un grupo hay inmoralidad, no está la esencia del programa, porque su inmoralidad manifiesta un espíritu de deshonestidad, deshonor, falta de honradez, honestidad, requisitos que pide un programa de recuperación, no están ahí. Así que necesitamos aprender a ser morales y espirituales. Si aceptas el reto, te invitamos a que estés con nosotros. Veamos qué horas tenemos por aquí. 8-7. 8-7. 9-7. 9-7. 9-7. Ya llegamos al punto donde vamos a permitir que ustedes compartan con nosotros su experiencia, su visión, sus comentarios, sus preguntas